ver planetas, estrellas o otros objetos en el firmamento, giraban en torno a nosotros, ¿cierto? Que es lo que se conoce como geocentrismo, ¿ya? Que es poner básicamente a la Tierra como centro del universo. Y eso se pensó durante mucho tiempo, pero fue hasta, digamos, el siglo XV con un personaje que tomó las ideas de unas ideas antiguas ya, que venían de la antigua Grecia, pero este personaje las tomó y puso ahora al Sol en el centro del universo, y esta persona vendría a ser Nicolás Copérnico, como nos vemos aquí. Esta persona pensó, si ponemos al Sol en el centro del universo, los planetas y todas estas órbitas medio extrañas que estábamos viendo antes, que hacían figuras medias como de flor, quizás cosas, o cuestiones un poco complejas, se simplificaban mucho si poníamos al Sol al centro, ¿ya? Entonces propone que en realidad la Tierra no es el centro, sino que es el Sol. Pero hubo otra persona, ya hubo otro personaje también que tomó las ideas de Nicolás Copérnico y las llevó un poquito más allá. Una persona también del siglo XV, XVI por ahí, que a día de hoy se ha podido reconstruir su imagen a través de inteligencia artificial. Y si esa persona estuviese viva hoy día, se vería más o menos así, que vendría a ser Giordano Bruno, ¿ya? Que toma las ideas de Nicolás Copérnico, y concuerda que el Sol puede estar al centro de lo que vendrían a ser los planetas. Bueno, eso es una imagen creada por inteligencia artificial, pero este es un retrato ya, digamos, de Giordano Bruno de la época. Pero Giordano Bruno dice, a ver, el Sol es realmente el centro del universo, en realidad está girando todo en torno a él, y él no cree en eso, y cree que el Sol es simplemente una estrella más en el firmamento. Como podemos ver ahí, él creía que había muchas más estrellas y que cada estrella también tenía su propio sistema planetario, ¿ya? Con sus propios planetas, sus propias cosas, y que por lo tanto el Sol no era el centro del universo y era justamente eso, una estrella más en la infinidad del espacio, que era lo que se creía hasta ese entonces. Pero por esto fue, digamos, un poco enjuiciado por herejía, porque finalmente todas esas ideas eran contrarias a lo que decía la versión oficial de esa época, así que fue condenado lamentablemente a la hoguera. Y bueno, su fin fue un poco trágico, pero dio un gran paso adelante para seguir comprendiendo cómo el origen o el centro o cómo se componía nuestro universo. Bueno, y gracias a eso, gracias a Giordano Bruno, es que hoy se sabe que el Sol es una estrella más, como decía Matías, es una estrella más en todo el universo, en todo el firmamento. Pero la pregunta que viene después de esto, y que le surgió a muchos científicos de la época y en adelante en los siglos, fue, pero oye, si hay más estrellas y lo que nosotros vemos que es la Vía Láctea, como decían los griegos, ¿es solamente la Vía Láctea lo que está aquí? O sea, ustedes piensan así como, si solamente hay una galaxia en todo el universo, o era lo que pensaban, de hecho hasta 1900 se pensaba que solamente había una galaxia, que el Sol estaba cerquita del centro de la galaxia, que era en ese momento el centro del universo, supuestamente. Pero a medida que empezó a avanzar un poco la tecnología y los telescopios podían ver un poco más lejos, se dieron cuenta de que la forma que nosotros percibíamos nuestra galaxia también la veíamos un poco más lejos. Y bueno, fue una acalorada discusión todo esto. Y para qué entrar en la discusión acalorada, mejor le muestro los resultados que se han obtenido. Todas estas imágenes que ustedes ven aquí son galaxias que están a millones de años luz de distancia. Eso quiere decir que la luz se demora millones de años en viajar hacia nosotros para poder verlas. De hecho, la que está más cerca aquí de nosotros es la que vemos a la izquierda a la derecha, que vendría a ser la galaxia de Andrómeda. Nosotros deberíamos poder verla a ojo desnudo en la noche, pero eso se lo dejamos más a nuestros amigos del hemisferio norte. Hemisferio norte me refiero a Estados Unidos, Europa, Asia, China, todos esos lugares. Pero lo que sí, nosotros tenemos el privilegio de no solamente ver una galaxia, sino que nosotros vemos dos galaxias, que ustedes pueden verla casi en cualquier momento del año. Si ustedes quizás ya la hayan visto o les hayan dicho otra cosa o nunca hayan pensado en eso, pero cuando ustedes están mirando al cielo y miran hacia el sur, se ven como dos nubes brillantes
pero que no son nubes, o sea, en el fondo no se mueven con el viento. Estas nubes fueron primero observadas por Hernando Magallanes y se llaman las nubes de Magallanes. Está la nube grande y la nube pequeña de Magallanes. Y son galaxias que giran en torno a nuestra galaxia, como la Luna gira en torno a la Tierra y la Tierra gira en torno al Sol. La nube grande y la nube pequeña de Magallanes giran en torno a la Vía Láctea. Y bueno, aquí tenemos muchas más galaxias, la galaxia de la Antena abajo de Andrómeda, la galaxia del Pingüino, que está ahí, es la que más parece pingüino. Tenemos la del Triángulo, la del Cigarro, la del Sombrero. Tenemos unas galaxias elípticas que no son tan bonitas como las espirales, pero sí tienen una manera de apreciarla. Y bueno, entonces continuamos con esta discusión. Yo sé que ustedes conocen al personaje aquí de la derecha. No voy a mencionar su nombre, digamos que es el pana hermanito te estáis pegando el show. Mi compadre aquí, conocido por hacer la teoría, por escribir la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad general, él con sus ecuaciones pudo modelar el universo. Pero el universo podía tener muchas formas o podía tener muchas condiciones. En este caso, él decía que el universo era quieto, o sea, era estacionario. A medida que el universo podía crecer o encogerse, se creaba o se destruía materia para poder así siempre mantenerse uniforme. Pero aquí tenemos al pana, hermanito te lo dije, que es Georges Lemaitre, era un sacerdote. Él, muy inteligente, por cierto, no hay que quitarle ningún tipo de mérito, él era muy inteligente, logró descifrar que el universo, en las condiciones que tenía, o sea, me refiero la masa, la energía, todo este tipo de cosas, debería estar creciendo, o sea, debería estar expandiéndose. Y al expandirse, a toda la gente, que obviamente, cuando uno dice algo que piensa que es inteligente, pero otras personas piensan que es tonto, normalmente la gente le pone nombres raros a su teoría. Es como que yo diga, no sé, yo creo que el puré se hace de papas cocidas. Y la gente dice, ¿cómo creí eso? ¿Cómo vaya a creer que el puré se hace de papas cocidas? Y después a mí me andan diciendo el papa cocida en la calle. ¿Se imaginan? Ya, algo parecido pasó con esto. La gente se burlaba de Georges Lemaitre porque decía que su teoría no podía ser, que el universo era estacionario. Y le dijeron, tú creí en el Big Bang. Que Big Bang literalmente es gran explosión. Es como una gran explosión. Y esto nunca fue una explosión. Pero, por eso tenemos aquí al Einstein diciendo con cara de arrepentido y a Georges Lemaitre diciendo tenía la razón, porque claramente, si seguimos en nuestra cuenta histórica, se descubrió que claramente las galaxias se estaban alejando todas de nosotros, todas. De hecho, la gente pensaba que solamente Edwin Hubble, el amigo acá de la izquierda, fue el que descubrió esto, pero Georges Lemaitre fue uno también, al mismo tiempo, pero descoordinado, que descubrieron que el universo se está expandiendo. Y no solo eso, sino que se expandía de manera acelerada. Entonces, ahí es donde se llegó a que, claro, sí, el universo se está expandiendo, pero si se está expandiendo, significa que tuvo que haber un comienzo. Porque si ponemos en reversa una imagen, o sea, si ponemos en reversa a una expansión, tiene que empezar a contraerse. Y ahí es donde se llegó al Big Bang. Pero bueno, eso fue un gran aporte de los dos personajes que mencionó el Silvio. Tener esta idea de una, entre comillas, explosión, porque claro, ya sabemos que no fue una explosión como tal. Pero además tenemos otro gran evento en la historia, digamos, de la física, de la cosmología, de la mano de estos dos señores, que el caballero con lentes, como que podemos ver ahí, su nombre es Arno Penzias, y el de atrás, o a la izquierda, es Robert Wilson. Y que, bueno, ellos trabajando con la antena que se puede apreciar, lo que ven atrás es una antena, trabajando con esa antena y, digamos, haciendo algo nada que ver con los orígenes del universo, cosas así, sino que ellos estaban viendo ondas de radio provenientes de satélites que estaban fuera de la Tierra. Algo que no tiene que ver con el origen del universo como tal. Pero al hacer esto y recibir o comenzar el experimento y comenzar a tomar medidas, se dieron cuenta de que había algo raro en las medidas, ¿ya?
había una leve, se podría decir, interferencia que no saben, o en un principio pensaron que podía ser literalmente, y ellos mencionan que este error en la medida podría ser debido al excremento de palomas que pudieran haber estado anidando en la antena, ¿cierto? Entonces después ya pensaron que podía ser eso, fueron, limpiaron la antena, sacaron los nidos de las palomas que podían estar anidando por ahí, pero siguieron viendo este error, siguieron viendo esta interferencia como, si por ejemplo, si ustedes estuviera mala la antena de una tele y ven ruido, bueno, eso lo seguían viendo y además se dieron cuenta que lo estaban viendo a cualquier lugar del cielo hacia el cual apuntaran, ¿ya? Porque podía ser también, no sé, si yo estoy apuntando para el norte, veo cierto ruido y ya si apunto para otro lado se quita. Pero eso no fue así, y se dieron cuenta que estaba presente en todo el cielo estas ondas de radio media extrañas. Entonces, ¿qué fue lo que midieron finalmente? Bueno, estas dos personas midieron lo que se conoce hoy en día como el CMB, o ay, se me olvidó el nombre en español, el fondo cósmico de microondas, que es la imagen que podemos apreciar aquí. ¿Ya? Esta imagen es la imagen es la imagen de la luz más antigua que emitió el universo, ¿ok? Pero también podrán decir, ya, es la luz más antigua que tiene el universo, entonces quizás el Big Bang es esto es el Big Bang. Pero no es tan así, porque esta imagen es de recién 380.000 años después de que se generó el Big Bang, o esta gran explosión, o esta gran expansión, mejor digamos. Porque en un principio el universo estaba pero tan caliente, que la luz no tenía posibilidad de escapar de ahí. Entonces, a medida que se expandía, este universo se iba enfriando, y recién a los 380.000 años, la luz pudo escapar, y hacia donde cualquier lugar que miremos en el universo, vamos a ver esta luz, digamos, residual que tiene su origen, ¿cierto? En este Big Bang, que es lo que podemos medir. Pero ya, esta imagen es de 380.000 años después de esta gran expansión. ¿Qué había antes? Si comenzamos en el segundo cero, entre comillas, o ni siquiera segundo, sino que 0,00001 segundo después del Big Bang, inmediatamente podemos encontrar quarks, antiquarks, leptones, antileptones, electrones y antielectrones, ¿cierto? Todos destruyéndose entre sí, un desorden completo, pero todo esto muy, muy caliente, ¿ya? Y a medida que se iba expandiendo muy rápido también, por cierto, se iban un poco juntando, ya como estaba un poco más frío, tenían la posibilidad de estos quarks de ir juntándose y así generar los primeros protones y los primeros neutrones, ¿ya? Si juntamos, hay varios tipos de quarks, y si juntamos algunos en cantidades específicas podemos generar un protón, y si juntamos otros en otras cantidades podemos obtener un neutrón, ¿cierto? Entonces de esa manera se van obteniendo muy pocos segundos después del Big Bang, se van obteniendo estos elementos para que después podamos obtener lo que conocemos hoy en día. Ya enfriándose aún más, podemos empezar a juntar estos protones y neutrones para generar incluso los primeros átomos. Podemos apreciar y sabemos que se generaron poco tiempo después los primeros átomos de hidrógeno, un poco menos de helio y ya en mucho menor cantidad, pero igual había átomos de litio, ¿ya? Todo esto seguimos en un régimen muy, muy caliente del universo, ¿cierto? Donde ahí todavía no puede escapar la luz. Se siguió expandiendo el universo y, bueno, como ya dije, 180.000 años después pudo escapar esta luz de este régimen muy denso y muy caliente. Ahora, vimos más o menos qué pasó inmediatamente después, ¿cierto? Con los primeros quarks, todo eso. Pero si pensamos en un antes del universo, si pensamos ¿cómo se generó esta explosión? Eso es algo que no sabemos y hay muchas hipótesis dando vueltas de muchos físicos, astrónomos y cosmólogos que plantean que probablemente esta expansión se generó de un universo pasado, probablemente, que se venía contrayendo, ¿ya? Por eso, por supuesto, todavía no es algo que tengamos comprobado, quizás también fue una fluctuación ahí que se generó en un instante dado, pero que tampoco la podemos entender la podemos entender en términos temporales, ¿cierto? Porque,
con la relatividad general que postuló Einstein, entendemos también que el universo como tal es, podemos imaginarlo como una manta, ¿ya? Donde esta manta nos indica, es una manta que nos indica el espacio-tiempo, ¿ya? El espacio y el tiempo no los podemos separar. Entonces, pensar que el Big Bang generó la expansión del universo y que, por lo tanto, generó esta expansión del espacio-tiempo, no podemos pensar que había un antes, porque antes no existía el tiempo, ¿ya? El tiempo comienza cuando se genera este primer estallido, esta primera expansión, ¿ya? Por lo tanto, también es un poco ambiguo a pensar o preguntar qué había antes en términos temporales, porque, como repito, el tiempo no existía antes del universo. Así que esas son preguntas que aún tenemos que responder y nos falta quizás la tecnología para hacerlo, ¿ya? Bueno, luego, como este CMB, este Cosmologic Microwave Background, generó todo lo que conocemos hoy en día. Tenemos más o menos todo lo que tiene que ver con el inicio del universo hasta el momento. Porque recuérdense, desde el inicio de todo esto, del universo del todo a la nada. Pero ya tenemos, como decía Matías, ya tenemos lo que son las partículas, los protones, los elementos. Tenemos un poco, mucha cantidad de hidrógeno. Tenemos en mucha cantidad, tenemos helio. Tenemos un poquitito de litio. Pero 3 elementos nos hacen, por ejemplo, el carbono que tenemos en nuestras células, el oxígeno que respiramos, el nitrógeno que está un poco en nuestras bebidas, y de hecho que también está mucho en nuestra atmósfera. ¿De dónde vienen todos estos elementos? Bueno, la cosa es que a partir de los 400 millones de años después de que ya se formó el Big Bang, recién se empezaron a formar las primeras estrellas. Tienen que pensar que las estrellas viven cerca de 10.000 millones de años aproximadamente, como por ejemplo el Sol. Hay algunas que viven solamente un par de millones de años. Acuérdense que para nosotros 1 millón de años es caleta, pero para la estrella 1 millón de años es como ir a cortarse el pelo. Entonces nosotros tenemos que las estrellas se están formando, y a medida que se van formando estas galaxias, como les habíamos mostrado anteriormente, van formando galaxias, en las estrellas se van formando planetas en conjunto, como por ejemplo nosotros, como todos los planetas que hemos descubierto en otros lugares. Se han descubierto más de 5.000 planetas en otros lugares. Los planetas son igual de comunes que las estrellas. Pero mirando un poco hacia afuera, recuerden que, como les mencionábamos, las galaxias se están expandiendo. O sea, el universo se está expandiendo y las galaxias se están alejando. Estamos notando, o bueno, se ha notado durante las últimas décadas, que no solamente se están alejando las cosas. O sea, no es como que se esté expandiendo y vemos que retrocede, sino que se expande y empieza a acelerar. O sea que mientras más lejos miramos, más rápido se alejan las cosas. O sea que, como mencionaba Matías, no sabemos cómo se creó el universo. O sea, específicamente sabemos físicamente qué pasó. El cómo pasó no está claro. Pero sí sabemos cuáles pudieron haber sido las causas. Y por ejemplo, en este caso, pudo ser que, como muestra esta imagen, empezó todo por una fluctuación cuántica, o sea que de la nada, ¡pum!, se creó, o también pudo haber sido un rebote, que el universo haya existido desde siempre, que nunca haya dejado de haber universo, y solamente se expande y colapsa. Todo esto en un punto nuevamente, lo que se le llama como, bueno, Big Bang era el nombre que mencioné anteriormente, y el nombre de cuando esto rebota se llamaría Big Bounce, que literalmente es gran rebote en inglés. Y lo que nos espera, si podemos volver un poco a la anterior, a la diapositiva anterior, si sabemos que el universo se está acelerando y que se expande muy alocadamente, al parecer, el universo va a terminar aislándose por completo. ¿A qué me refiero con esto? Quizás hoy nosotros miramos tanto estrellas como galaxias, ¿sí? En 5.000 millones de años más, nuestra Vía Láctea va a chocar contra la galaxia de Andrómeda, ¿sí? No van a chocar estrellas en el camino porque están muy, muy separadas entre ellas, pero la cosa es que en un final, dígase unos 10.000 millones de años más, nuestro vecindario galáctico se va a juntar todo en una gran galaxia,
¿sí? Pero las galaxias que están más lejos no se van a juntar con nosotros, porque están tan lejos que la expansión le gana a la gravedad. Y eso es lo que va a terminar siendo al final del universo, hasta el momento lo que creemos, que lo más probable es que quizás sí, hoy vemos galaxias lejanas, pero en 100.000 millones de años más, quizás, no sé, una civilización que quizás no seamos nosotros. Quizás no seamos nosotros, quizás sean otras civilizaciones. Miren hacia el espacio, ellos ya no van a volver a ver galaxias, porque las galaxias van a alejarse tan, pero tan rápido, que ni siquiera la luz de esas galaxias va a poder llegar a alcanzarnos. Y ahí sí que no van a tener idea qué pasó. Pero bueno, esas son hasta el momento especulaciones, porque si seguimos un poco más adelante, lo que vemos es, afortunadamente para nosotros, casi una red cósmica. Estamos hablando de que si miramos hacia afuera a una escala muy, muy grande, vemos prácticamente como si los patrones se repitieran. Las galaxias están ordenadas en filamentos, aquí casi como una red neuronal, por decirlo así. Se ven ordenadas, ¿sí? A muy gran escala. Entonces este patrón se puede repetir, no se sabe hasta el momento si el universo es finito, es infinito, si es plano, si es esférico, si es hiperbólico, como una papa Lay's, no se sabe en realidad. Hasta el momento los cálculos dicen que es plano, y si es plano, es infinito. Pero realmente estos misterios quizás nosotros con Matías no podamos revelarlo. Así que más que todo esto, con toda estos conocimientos, la esfera del conocimiento puede ser muy grande, pero siempre va a tener bordes, siempre va a tener una superficie de ignorancia. Y ahí es donde los científicos tenemos que estar parados en la frontera del conocimiento. Y quién sabe, quizás ustedes descubran lo que haya en el centro de una galaxia, o quizás ustedes sean los primeros en ver algún tipo de vida extraterrestre. Así que más que nada, bueno, aparte de agradecerles, diría que es más una tarea de investigarlo y descubrirlo. Así que eso, muchas gracias. Si les gusta nuestro contenido, les gusta nuestras charlas, nosotros también compartimos videos explicando cosas, videos e imágenes, donde en Instagram explicamos de todo, cómo se forman los planetas, por qué brillan las estrellas. Así que eso, fin del espacio publicitario. Ahí tenemos una imagen de... Sí. Ahora sí, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, pueden anotarla en el chat. Nosotros respondemos cualquier cosa que tenga que ver con astronomía. ¿Sí? Así que, bueno, reiterar los agradecimientos y ojalá hayan quedado con haber planteado más dudas que respuestas con la charla, porque también es un trabajo que se tiene que hacer constantemente, de ir leyendo, de ir descubriendo por uno mismo también los misterios, como ahí decía el Silvio, del universo y todo lo que nos queda por descubrir. Así que el día de mañana pueden ser ustedes mismos quienes estén ahí. Ya. Consultas, dudas, chiquillos, aprovechen ahora que tienen. ¿De qué se compone una galaxia? Dicen por aquí, a ver si pueden. ¿Qué dijo al final? Sí, ¿de qué se compone una galaxia? Ya, una galaxia principalmente se compone de estrellas, se compone de gas y se compone de polvo. Entre medio pueden estar estos cadáveres de estrellas, que son... Las estrellas pueden tener tres tipos de muerte. Pueden convertirse en enanas blancas, que son unas cosas muy, muy, muy chiquititas y densas y calientes. Pueden ser una estrella de neutrones, que también muy chiquitito, muy denso y muy caliente, o pueden convertirse en agujeros negros estelares. Así que en realidad de eso pueden estar compuestas, y de hecho las estrellas están hechas de gas y polvo. Entonces, todos nosotros estamos hechos de gas y polvo, todos estamos hechos de lo mismo en el fondo. Y en la mayoría de las galaxias hay un agujero negro supermasivo. ¿A qué me refiero con esto? A un agujero negro probablemente el del centro de nuestra galaxia pesa 4 millones de veces lo que pesa el Sol. Y el Sol pesa un 2
con 32 ceros de kilogramos. No, no sabría decir en miles de millones de millones de millones. Es mucho, mucho. Ahí hay otra que dice, ¿puede que existan otros elementos en el universo que aquí en la Tierra no existen? La verdad es que no. ¿Y por qué no? Porque finalmente, como sabemos que la mayoría de las cosas están formadas por los mismos elementos, digamos, hablamos un poquito de que los átomos principalmente se formaban de quarks, ahí se iban formando protones, neutrones, hasta formar hidrógeno, ¿cierto? Por ejemplo. Pero lo que nos dice qué tipo de átomo es cada átomo es la cantidad de protones que tiene, ¿ya? Si sabemos que un átomo tiene un protón, sabemos que es un hidrógeno, ¿cierto? Si tiene un protón y un neutrón, o un protón y dos neutrones, sigue siendo un hidrógeno, pero de distinto tipo, ¿ya? Pero principalmente hay que tener claro que los protones son los que nos dicen qué elemento es, ¿ya? Hidrógeno, helio, litio, berilio, etc. ¿Ya? Y estos protones no podemos tener medio protón, ¿cierto? Si no, no nos calzan las cosas y la fuerza entre los objetos que componen un átomo no estarían equilibradas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como no podemos tener medio protón, sabemos que si tenemos un protón es hidrógeno, sabemos que si tenemos dos protones es helio, y así sucesivamente hasta completar la tabla periódica, ¿ya? Y por eso mismo sabemos que no pueden haber elementos intermedios, por ejemplo, un protón y medio no podría existir, dos protones y medio tampoco podría existir, y así sucesivamente. Y podemos ir estableciendo o armando una tabla completa, que es lo que conocemos como tabla periódica, donde están clasificados todos los átomos, o bueno, todos los elementos, mejor dicho, que se encuentran en el universo, ¿ya? Por eso es que sabemos que podría existir en un tiempo muy, muy, muy pequeño algún algún elemento que no hayamos alcanzado a sintetizar, pero esos son elementos de laboratorio, ¿ya? Hay elementos muy pesados, por ejemplo, si formamos átomos de 115 protones, si no me equivoco, podemos sintetizar y podemos generar elementos de ese tipo, pero se desintegran muy rápido, porque son muy pesados, ¿ya? Entonces, no sé, duran, por ejemplo, 0,5 segundos. Entonces tampoco sabemos que es poco viable que existan otros elementos o elementos que no existan en otras partes del universo. No sé si se entendió la respuesta. ¿Sí, no? Aquí hay otra pregunta, a ver, dígala. ¿Mía? Sí. Profe, yo le pregunto si hay más planetas en la otra galaxia. Si hay más planetas en las otras galaxias. Sí. De hecho, lo más común que puede hacer una estrella es formar planetas. Cuando las estrellas se están formando, lo que no alcanza a colapsar en la nube empieza a aplastarse en un disco. Y este disco empieza a apelotonarse y a formar los planetas. De hecho, así se piensa que se creó la Tierra y todos los demás planetas. Y se han visto, hay imágenes directas de planetas en nuestra galaxia. O sea, hay imágenes, por ejemplo, no en el óptico, no en el rango que ven los seres humanos, sino en el rango que ven, por ejemplo, los mosquitos, que los mosquitos ven en un rango un poco más, con menor frecuencia que nosotros. Ellos, con los telescopios se han podido detectar planetas. Y de hecho, con muchos telescopios se ha podido ver hasta la atmósfera de los planetas, de qué están compuestos, cuál es su tamaño. Hay una estrella que está muy cerca de nosotros, si no me equivoco es Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nosotros, tiene 7 planetas. O sea, los planetas son una cosa muy común. De hecho, podría decir que hay, si no más, estrellas que planetas en el universo. Así que la posibilidad de que haya un lugar parecido a la Tierra, yo creo que no es wow muy grande como tirar cara o sello, pero yo creo que es más fácil que, o sea, es más probable que 1 en 1000 millones. Hay otra ahí en el chat que es si se podría vivir a otro mundo o galaxia.
a otro mundo, bueno, tenemos el ejemplo de Marte, que ya hay varios proyectos que están viendo si mandan gente para allá. A vivir, hay muchos viajes sin retorno que se están planeando. Es complicado, sí, muy complicado, por el tema de gasto, el costo que tiene y la tecnología también, llegar allá. Pero hay dos problemas fundamentales en ir a otro planeta, principalmente. Uno es el que tenemos que terraformarlo, ¿ya? Porque en la Tierra igual tenemos condiciones súper específicas de proporciones en el aire, de luz, de energía que entrega nuestra estrella madre, que vendría a ser el Sol. Eh, y encontrar un planeta igual que la Tierra de por sí ya es muy difícil. Y además, si es que hay algún planeta ligeramente parecido, o quizás del mismo tamaño, o cosas así, como podría ser el caso de Venus, sabemos que está muy caliente por la distancia que está el Sol. Entonces también ir allá y terraformarlo, que es decir, que es, por ejemplo, hacer que este planeta parezca, entre comillas, una Tierra, es muy, muy complicado. Y sobre ir a otra galaxia, ya eso sí podríamos decir que es imposible, por lo menos para nosotros, con la tecnología que tenemos hoy en día. ¿Por qué decimos que es imposible? Porque la distancia a la que están las otras galaxias son abrumadoramente grandes. Si, por ejemplo, Andrómeda, como decía ahí, está, si no me equivoco, a 4 años luz de distancia. No, Andrómeda está a 2.5 millones de años Ah, luz sí. de distancia. Alpha Centauri está a 4 años. Sí, Próxima Centauri está a 4.2. Bueno, ahí Andrómeda está a 2.5 millones de años luz de distancia. ¿Qué quiere decir eso? Primero que todo entendamos que el año luz no es una medida de tiempo, sino que una medida de distancia, ya que es cuánto se demora la luz perdón, cuánto recorre la luz en un año, ¿ya? Si tuviéramos la oportunidad, o la posibilidad, o la tecnología suficiente para viajar a la velocidad de la luz, que de por sí ya es imposible, porque es el límite también que conocemos para la velocidad que pueden haber en el universo, si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, nos demoraríamos 2.5 millones de años, ¿ya? Y nadie vive tanto tiempo, ¿cierto? Entonces también es una tarea que se hace imposible, pensar que viajar a otra estrella, como podría ser Próxima Centauri, son 4 años luz, pero viajando a la velocidad de la luz, ¿ya? Que pensemos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Y eso también es un fenómeno imposible para nosotros. Así que viajar a otra galaxia está completamente descartado. Yo tengo otra pregunta. ¿Bien? Tengo dos en realidad. ¿A qué le llaman ustedes antielectrones? Y la otra es que podrá haber una nueva gran explosión, porque ustedes dijeron que el universo se está expandiendo día a día, entonces, ¿podremos volver así como al inicio de nuevo o no? Para la primera pregunta, ¿qué es un antielectrón? Un antielectrón es una partícula que es idéntica al electrón, pero con carga contraria. O sea, que tiene la misma masa, que tiene las mismas propiedades, pero con carga contraria. Y más, o sea, tiene dos nombres en realidad. Se le llama antielectrón o positrón. Y los positrones se dan mucho en la galaxia. O sea, la antimateria es algo que ya se ha demostrado que existe. ¿Sí? Que sí se piensa que debería haber más en el universo que no se ha encontrado, pero sí hay, de hecho, hasta hay algunos, si no me equivoco, hay algunos procedimientos médicos que ocupan positrones para eliminar tumores. Porque en el fondo la antimateria, tiene este nombre tan antagónico, al entrar en contacto con la materia, explota, se desintegra, y se desintegra liberando grandes cantidades de energía. Entonces, ya, un electrón con un positrón no es tanto, no va a ser una explosión que pueda, no sé, eliminar a un ser humano, pero si tuviéramos un terroncito de antimateria y le hiciéramos chocar con cualquier cosa, podría volar una ciudad entera, podría volar un país entero, porque se libera mucha energía. Pero en el fondo, un antielectrón o positrón es antimateria, que la antimateria está demostrado que existe y se ocupa. Ahora, la siguiente pregunta, que no recuerdo cuál era. Sí, podría... Tenía relación con la explosión. Y nosotros podríamos, o podría ocurrir acá nuevamente una gran explosión,
Porque ustedes dijeron que el universo se estaba expandiendo día a día, ¿cierto? Sí. Y eso, ¿podríamos volver a cero? Sí, no. Porque primero, más que una explosión, fue una expansión muy rápida y alocada. O sea, porque para haber una expansión, o sea, una explosión, se necesita un centro. Y nuestro universo no tiene centro. No existe centro del universo. Porque todo lo que empezó siendo Big Bang, o sea, todo lo que empezó de universo, está alrededor de nosotros. O sea, por decirlo así, todos son el centro. Todo es el centro. Entonces, es un poco complicado de entenderlo. A mí me costó caleta. Pero la cosa es que, claro, se empezó a expandir. O sea, sabemos, y hay evidencia, la evidencia que mostró Matías del fondo cósmico de microondas, es la evidencia de esta gran expansión alocada. Y hasta el momento se sabe que el universo se está expandiendo y de manera acelerada. O sea, quiere decir que matemáticamente sí, podría volver a contraerse y hacer esto que se llama Big Bounce, que es como volver a contraerse y volver a expandirse. Matemáticamente es posible, pero la evidencia hasta el momento apunta que el universo se está expandiendo de una manera cada vez más rápido. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, no sé si alguna vez han escuchado sobre la energía oscura, que la energía oscura es a la que se le responsabiliza de la expansión del universo. Pero la cosa es que a medida que el universo se expande, la cantidad de energía oscura siempre se mantiene igual. O sea, por ejemplo, es como, imaginémonos una piscina. Y esta piscina tiene agua y tiene arena. Digamos que el agua es la materia normal, la arena es la materia oscura, otra materia oscura, otra cosa oscura que todavía no vamos a entrar en detalles, bueno, si quieren podemos, pero otra cosa. Y el aire dentro de esta piscina es la energía oscura. Si nosotros agrandamos la piscina, la cantidad de agua se va a mantener la misma, pero la cantidad de aire va a aumentar. Esto mismo pasa con la energía oscura. La que es responsable de expandir el universo, siempre hay harta. En cambio, la materia es la misma desde que empezó. Entonces la gravedad no es lo suficientemente fuerte como para poder agarrar todo y comprimirlo de nuevo, que es la única forma en que podría llegar a comprimirse, ya que, o sea, única forma que conocemos, ya que la energía oscura es lo que está haciendo es separar el universo, literalmente haciendo nuevo espacio-tiempo entre medio de las galaxias. De hecho, entre medio de nosotros también, pero la gravedad y los enlaces químicos y los enlaces electrónicos son mucho más potentes que esta expansión. Digamos que cada segundo se expande la mitad del tamaño de un protón, que a escalas nuestras es muy pequeño y la gravedad logra vencerlo, pero entre medio de las galaxias donde no hay literalmente nada, ahí nada lo logra vencer. Pues entonces esto se expande, se expande, se expande, y se piensa, o el consenso hasta el día de hoy, es que el universo se va a expandir hasta que ya todo esté aislado, hasta que todas las estrellas hayan muerto, hasta que los agujeros negros se hayan apagado y ya no quede ninguna luz de materia en el universo. O sea, todo va a ser oscuro y un silencio eterno. Eso es lo que se piensa que va a ser. Se le conoce como Big Rip, ya que son muy originales los nombres en la astronomía. ¿Una consulta? ¿Ah? Otra consulta, yo consulto que si nos puedes explicar cuáles son las energías, las fuerzas fundamentales del universo, si pudieras explicar sobre todo lo de las fuerzas atómicas, la básica, o sea, la débil y la fuerte. Ya. Ya voy yo entonces. Bueno, en el universo hasta el momento existen 4 interacciones que son las que controlan cómo se dan las cosas, que vienen siendo la fuerza de gravedad, la interacción gravitatoria, que la masa le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le dice a la masa cómo moverse. Que esto es lo que rige a los grandes objetos celestes. Después viene el electromagnetismo, que el electromagnetismo viene siendo la interacción como lo son, por ejemplo, la luz es electromagnetismo,
los impulsos eléctricos, electromagnetismo, los imanes, los enlaces entre algunas de las moléculas, no en todas. Lo que controla los circuitos se manejan en la fuerza eléctrica. De hecho, la fuerza eléctrica es como muchas veces más fuerte que la gravedad. Y tenemos la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, que estas ya rigen en lo subatómico. ¿A qué se refiere la fuerza nuclear fuerte? La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos los átomos. O sea, si recuerdan que el protón tiene carga positiva y el neutrón tiene carga neutra, la forma en que estos se mantienen pegados es debido a unas partículas mencionadas que se llaman quarks. O sea, no son quarks, son bosones. Estos bosones son como, bueno, como les mencionaba que el fotón, la partícula de luz, es como el mediador que le va diciendo a las cosas electromagnéticas cómo comportarse. La fuerza nuclear fuerte tiene al bosón W y al bosón Z, que los bosones son partículas mediadoras. De hecho, el fotón es un bosón, es el bosón del electromagnetismo, y los bosones se encargan de mantener unidos a las partículas, ya sea protones, neutrones, y tenemos la fuerza nuclear débil, que se encarga de la radioactividad, de los decaimientos, por ejemplo, como mencionaba Matías, cuando las partículas al principio estaban muy calientes, no querían juntarse y por eso no se convirtieron en los elementos más pesados. Si nosotros dejamos a un neutrón ahí flotando en el universo vacío, como vida promedio va a durar media hora. No se va a desintegrar, pero se va a convertir en un protón. Se va a convertir en un protón y va a soltar un neutrino, si no me equivoco, que es otra partícula. Y la fuerza débil es la que se encarga de estas cosas. Estos decaimientos, literalmente es la radioactividad. ¿Por qué? Porque los elementos radioactivos, como la pregunta que habían hecho y respondió Matías, que los elementos como que, por decirlo así, eran inestables y no duraban nada, ellos decaen en elementos más ligeros, y esto es debido a la fuerza nuclear débil. ¿Sí? Así que, a pesar de que no las hablamos en la vida cotidiana, si no fuera por ellas, los átomos, las partículas no estarían pegadas, no estarían juntas. ¿Respondí bien su duda? O sea, Sí, muchas gracias. ¿se entendió? Sí. Sí, Y bueno, para los por lo quarks, menos, que son las partículas que componen a las partículas, vienen siendo ya los gluones, que son otras partículas mucho más pequeñas, y bueno, se llaman gluones, ya que son súper creativos. Glue viene de pegamento en inglés, y son literalmente las partículas que pegan los quarks, y por eso tenemos las partículas como los protones, los neutrones, que Matías decía que estaban compuestos de algunos quarks. Por ejemplo, tenemos en nuestro modelo estándar de partículas tenemos los quarks, los leptones, los bosones, que cada uno se encarga de distintas cosas. Y en el caso de los protones y de los neutrones, se componen de quarks up y quarks down, que sumando las cargas dan positivo, dan neutro, y bueno, el electrón es una cosa aparte. Acá tengo otra consulta de un alumno. ¿Qué pasa si se junta una galaxia con un agujero negro? Depende de qué tipo de agujero negro. Porque, por ejemplo, todas las galaxias tienen un agujero negro en su centro. La Vía Láctea tiene uno, Sagitario A estrella se llama, porque si miramos hacia la constelación de Sagitario, allá es como la dirección en la que se encuentra. Pero, ¿a qué me refiero con depende? Por ejemplo, cuando dos galaxias chocan, los agujeros negros de sus centros normalmente se combinan, ¿sí? Pero estos agujeros negros, hay distintos tipos de agujeros negros. Tenemos los agujeros negros estelares, que son los que se producen cuando mueren las estrellas, y los agujeros negros supermasivos, que de hecho en el 2015 se obtuvo una imagen de uno en una galaxia, no recuerdo si era N81, creo,
Y los agujeros negros supermasivos tienen millones de veces la masa del Sol. Los agujeros negros estelares tienen menos que una masa solar, o sea, tienen hasta 20 masas solares. ¿Sí? O sea, estamos hablando de casi 5 ceros de diferencia. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si un agujero negro como el del centro de nuestra galaxia chocara, pasara a través de nuestra galaxia? Lo más probable es que se llevara un par de estrellas de nosotros, pero todo seguiría normal. ¿Por qué? Porque los agujeros negros, más que aspiradoras cósmicas, son agujeros, son como hoyos en el suelo. O sea, uno puede evitarlo si lo ve, por decirlo así. No es como que te persiga y te coma. Pero, y aparte, las galaxias tienen mucha masa, mucha masa. Entonces, literalmente es como si la galaxia fuera, digamos, una pelota de fútbol, el agujero negro del centro de nuestra galaxia, que es el agujero negro más pesado de nuestra galaxia, sería como un granito de arena arriba de esta pelota. Entonces, si el agujero negro pasa, seguiría de largo. Sería como pasar por aire caliente. No haría estragos, ¿sí? En cambio, si dos galaxias chocan, ahí sí, porque la masa de toda la estrella y todos los agujeros negros y de todo lo que está, todo el gas, se empezaría a combinar. Ahí sí quedaría la embarrada. Y ahora, si fuera un agujero negro estelar, yo creo que deben estar cruzando agujeros negros en algún momento y nadie se da cuenta porque en realidad no hace nada. No es como... No, literalmente son muy insignificantes a la hora de que un agujero negro dentro de una galaxia es bastante insignificante. Porque la masa, como mencionaba, si antes estábamos hablando de una pelota de fútbol con un granito de arena, ahora sería como una pelota de fútbol con, no sé, la millonésima parte de ese granito de arena. Entonces no haría mucho efecto. Pero aclarar que no se sabe cómo se crearon los agujeros negros del centro de las galaxias. Nadie sabe. Muchas gracias. Súper acá ahora, ¿no? Todos pensábamos que era al revés. Que iba a ser como una aspiradora cósmica y que íbamos a morir todos. Sí, al menos Sí. teníamos Sí. idea. Es que, por ejemplo, si nosotros vamos a un agujero negro, ya no va a haber posibilidad de salir. Eso es real. O sea, lo que cae dentro no escapa. Pero también son bastante pequeños y los que son grandes son escasos. Entonces, la probabilidad de que un agujero negro pase y deje estragos es como mirar el historial de nuestro planeta. Pues nuestro planeta lleva 4.500 millones de años existiendo. Y si hubiese pasado un agujero negro cerca, el planeta ya no seguiría existiendo. O sea, como no tengo la foto ahora, pero es como cuando dice días sin accidentes. Llevamos 4.500 millones de años sin accidentes por agujero negro. Y lo más probable es que se mantenga así. ¿Más preguntas? ¿No? Noelia, no sé. Sí, acá había otra, y era que, ¿qué pasa, por ejemplo, si nuestro Sol explota? ¿Dañará algo nuestra galaxia o la galaxia prácticamente no se daría cuenta de que el Sol explotó? Bueno, el Sol efectivamente va a estallar en algún momento, que se va a acabar su combustible, digamos. El Sol constantemente está haciendo reacciones nucleares que lo mantienen activo, y eso en algún momento se va a acabar y obviamente va a estallar y nos va a calcinar el planeta, básicamente, porque va a ser una explosión muy grande. Pero tenemos que entender muy bien que las distancias en el universo son abrumadoramente grandes, ¿ya? Pensar en nuestra galaxia. De hecho, hay muchos videos en YouTube que tratan de evidenciar o demostrarnos qué tan lejos están las cosas, porque para nosotros es completamente, yo creo que absurdo pensar en las distancias que existen. Pensar que el Sol está a 2 minutos luz es bastante en cuanto a kilómetros, por ejemplo.
Y obviamente a otras estrellas o el centro de la galaxia mucho más. Pues, al final la galaxia es mucho, mucho, mucho más grande que nuestro sistema solar. Ahora, si es que el Sol explota y termina expandiéndose y todo, no va a generar grandes estragos para la galaxia como tal, porque las demás cosas o las demás estrellas están muy, muy lejos también. Entonces, sí, y hay también objetos más grandes que el Sol. Entonces, estragos grandes no va a causar como tal. Porque digamos que, a pesar de que está todo junto, igual podemos considerar los sistemas solares o sistemas estelares como quizás cuerpos casi independientes entre ellos y que no se ven tan afectados o quizás para nada afectados entre lo que pueda pasar entre los objetos que los componen. Entonces no pasaría mucho para la galaxia si el Sol estallara. Obviamente para nosotros sí, los demás planetas que están en el sistema también quedarían algunos calcinados, algunos se quemarían y se los tragaría el Sol. Pero no para la galaxia. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿Por acá? ¿No? Ya, no por ahora. Ya. Hay una pregunta ahí en el chat de qué pasaría si una persona pasa por un agujero negro. ¿Dónde terminaría y cuáles son los efectos sobre la persona? Primero entendamos, claro, lo que el Silvio mencionó un poquito antes, que era un agujero negro, ¿ya? Que era básicamente como un hoyo en el suelo, ¿ya? Y entonces, si una persona se acerca a un agujero negro, no le pasaría nada hasta que, bueno, obviamente se sentiría afectada por la gravedad, pero no le pasaría nada hasta que cruce lo que conocemos como el horizonte de eventos, ya que el horizonte de eventos es el punto en el que ya nada puede escapar, ¿ya? Si una persona entra a ese, o sobrepasa ese límite, digamos, va a empezar lo que se conoce en física como espaguetización, ¿ya? Porque finalmente el tirón gravitacional de un agujero negro es tan pero tan potente que simplemente la diferencia de una persona de 1,80 m o de 1 metro, no sé, simplemente la altura de una persona, la diferencia de gravedad que va a sentir entre los pies y la cabeza va a ser muy, muy grande. Entonces cada vez la persona se va a estirar en conjunto con el espacio que también se está cayendo, entre comillas, al agujero negro. Entonces, claro, se empezaría a estirar, 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 y obviamente no podría salir más. ¿Dónde terminaría esa persona, o ese objeto, planeta, estrella, lo que sea? No se sabe. No sabemos qué hay dentro de un agujero negro, y creo que tampoco va a ser muy posible saberlo. Hay una película que no sé si la han visto, que es Interstellar, donde, claro, el personaje principal cae a un agujero negro y trata de enviar, bueno, llega a una especie como de dimensión paralela, como una quinta dimensión, no sé muy bien a dónde llega, pero eso es solamente para el tema de la película, y eso obviamente no pasaría en la vida real. No sabemos dónde terminaría. Algunas personas creen que puede ser una conexión con otro agujero negro, pero eso no está comprobado y son solamente especulaciones. Y bueno, como no está comprobado, también hay espacio para que se puedan idear muchas cosas, y obviamente para que el cine lo tome como algo entretenido sobre lo cual especular. Así que eso principalmente. Sería un final terrible para alguien, yo creo, caer a un agujero negro. Pero también es algo muy poco probable porque no podemos acercarnos a un agujero negro por la distancia a la que estamos. No sé cuál es el agujero más cercano a nosotros, pero el del centro de la galaxia está a muchos años luz de distancia, así que tampoco podríamos ir a uno. El agujero negro más cercano a nosotros está a aproximadamente unos 700 años luz. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz viajando a casi 300.000 kilómetros por segundo se demora 700 años en llegar allá, o sea, está muy, muy lejos. Y de hecho, el centro de la galaxia está aproximadamente a unos entre 35.000 a unos 45.000 años luz, o sea, es prácticamente muy difícil, y no creo que nadie quiera tirarse de allá, porque si ni la luz escapa, no podríamos mandar información hacia afuera, pues entonces
No es como que alguien se sacrifique y diga, no, yo voy para descubrir los secretos del universo, porque aún así no serviría, no podría mandar información hacia afuera. Y otra cosa que agregar a eso es que si bien la persona que cae se moriría, la persona que esté mirando desde afuera cómo se cae esa persona, no lo vería nunca entrar al agujero negro. Y lo vería ir cada vez más lento, y más lento, y más lento. Porque debido a la gravedad, el tiempo empieza a detenerse para la persona que está cayendo. O sea, para el que mira hacia afuera lo va a ver más lento. El que está cayendo va a seguir su vida normal y común y corriente. Pero desde afuera se va a ver que cada vez va más lento. Si tuviera un reloj él en su mano y alguien lo mirara desde afuera, vería que ese reloj va cada vez más lento, hasta que llegue al horizonte de sucesos, al borde del agujero negro. Y para el observador desde afuera, lo va a ver detenerse. Y nunca caer. Y con el tiempo, solo lo va a ver desvanecerse, pero no lo va a ver nunca caer, ya que para gravedades tan intensas, prácticamente el tiempo no pasa. De hecho, de eso dice la teoría de la relatividad, que a mayor potencial gravitatorio y mayor es la velocidad, más lento el tiempo es. El tiempo relativo pasa mucho más lento. Ya, no sé si habrá más preguntas, pero por acá al menos nosotros no tenemos ninguna, ¿cierto? Si no hay ya, ¿tú sala? ¿Habrá alguna otra o ya vamos finalizando? Por acá ya no hay ninguna más, alguna consulta. Agradecer nomás, muchísimas gracias a Matías y por estar con nosotros, por enseñarnos, ¿no es cierto?, a los chiquillos acá. Muy contentos en realidad de tener esta posibilidad de estar con ustedes, de tener esta charla, ¿no es cierto? Habíamos estudiado la semana pasada, estuvimos mirando ahí el Big Bang y fue muy clarificador todo lo que nos han enseñado Silvio y Mati. Así que muchísimas gracias por esta posibilidad para ustedes. Muchas gracias. Sí, No, bueno, muchas gracias a ustedes también por las preguntas, por las consultas, por todo lo que. Porque obviamente, más que la charla, a nosotros nos gusta contestar preguntas, que es lo que más nos gusta también que hubiesen hecho con nosotros cuando nos gustaba la ciencia. O sea, cuando nos gustaba la ciencia cuando pequeños, obviamente nos sigue gustando. Pero. Pero eso, muchas gracias a ustedes también. Son un público maravilloso. Si les queda cualquier duda o si tienen cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de consulta con respecto a la carrera también, el Instagram que les dejamos en la presentación, pueden preguntarnos por Instagram cualquier duda que tengan en cualquier momento. Somos un grupo bastante grande, así que siempre estamos ahí, oído atento a cualquier duda, a cualquier consulta. Y eso, muchas gracias. Sí, yo también agradecer sobre todo las preguntas, porque al final igual una pregunta expresa cierto interés sobre lo que se está hablando, ¿cierto? Entonces, para nosotros también es súper entretenido saber que tienen ciertas dudas respecto al universo, porque, no sé, yo creo que también partimos así, todos se empiezan a preguntar así como, oye, ¿qué habrá sido antes? ¿O cómo partió esto? Y esas preguntas que van dando vueltas, y uno mientras más se va metiendo en el tema, más dudas le van quedando, hasta que termina estudiando una carrera como física o astronomía. Pero simplemente eso, esperamos que les haya gustado, que haya sido entretenido también hablar de estas cosas. A veces uno también se abruma hablando de cosas tan grandes o tan masivas o tan lejanas, que uno empieza a entender que somos simplemente un punto vagando, un punto de polvo vagando en el infinito espacio eterno sin fin, básicamente, o lo que se supone. Pero eso también es la gracia de ser ese punto de polvo, que al final nos podemos plantear dudas y podemos ver el universo y tratar de comprenderlo.
Así que muchas gracias por todo, también a ustedes, por la invitación y por el interés que tuvieron al estar aquí.